iglesia, ¿cómo está? Dios los bendiga. Qué bueno que Dios permite medios por los cuales podemos acercarnos, por los cuales podemos compartir de este espacio, compartir unos con otros, aunque no tan cercanos, y podemos edificarnos. Como pastores, todo el equipo pastoral a la cabeza del pastor Juan, anhelamos profundamente que la iglesia en estos tiempos no mengüe, sino por el contrario, que sigamos creciendo, que sigamos siendo edificados, que cada vez crezca más y más el amor unos por otros, pero que también la fe se fortalezca, que aunque no vamos a poder reunirnos por algún tiempo, siendo obedientes y sujetándonos a las autoridades que Dios ha puesto, eso dice la Biblia. Romanos 13 dice que las autoridades, toda autoridad superior ha sido puesta por Dios y que debemos de sujetarnos. Se han dejado algunos estamentos o algunos decretos de que por este tiempo, para poder cuidarnos, debemos mantenernos aislados de reuniones donde haya mucha gente. Y queremos ser obedientes, pero no vamos a parar de compartir la palabra de Dios, no vamos a parar de edificarnos, no vamos a parar de que la iglesia siga creciendo, la fe siga aumentando, no vamos a parar de compartir a otros el evangelio, porque damos gloria a Dios, porque tenemos personas que han desarrollado la tecnología, tenemos medios por los cuales alcanzar a muchísimas personas. Yo no me imagino el apóstol Pablo en estos tiempos, cómo hubiese extendido el evangelio, cómo hubiese usado todas estas herramientas, pero nos tocó a nosotros. Entonces, como Iglesia Centro de Fe y Esperanza, queremos usar estas herramientas y queremos que juntos durante los días que nos corresponde estar así, seamos muy disciplinados, que estemos a tiempo ahí en el espacio del servicio, de la palabra, de que busquemos a Dios con diligencia. Quiero animarte a que saques tu Biblia, la tengas ahí, llames a toda tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, no lo sé, te sientes y puedan compartir un tiempo donde sean edificados, donde podamos entonces ser retados en la fe a través de la poderosa palabra de Dios. Vamos a tratar de transmitir con la ayuda de Dios todos los cultos en sus horarios habituales: miércoles 6:45 de la tarde, domingos a las 8 y a las 10 de la mañana, al igual que el culto de jóvenes. Así que ténganlo presente, por favor, saquen este espacio, sea diligente, como se mandó en el comunicado, para orar, leer la palabra, incluso ayunar, para compartir en familia, para afianzar las relaciones de familia, de esposos, de papá con hijos. Aprovechemos este tiempo. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y me gustaría iniciar esta enseñanza o este tiempo de meditación de la palabra orando. Que tú y yo podamos decirle al Señor: Señor, nos disponemos. No es lo mismo que hemos venido haciendo, no va a ser igual, pero nos disponemos y dispongo mi corazón para que tu palabra obre en mí. Así que cierra tus ojos ahí donde está y vamos a orar. Padre, en esta hora queremos que tú llenes nuestros corazones. En esta hora queremos que tú, Señor, tome nuestra mente, tome nuestro corazón. Yo te ruego que me permitas, Señor, ser usado por ti. Que me permitas, Señor, en este tiempo poder hablar claramente tu palabra, porque ella es espíritu y es vida. Oro, Señor, por mis hermanos, oro por cada uno de los que están viendo, Señor, este tiempo, para que tú le edifiques, para que tú le consueles, para que tú le ayudes. Oro para que des fuerza a las familias, para que traigas paz en medio de estos tiempos de tanta, Señor, turbulencia. Oro para que la fe crezca, Señor, para que esto tal vez sea algo que está probando la fe y la refine, la aumente, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están padeciendo, aquellos que están angustiados, tristes, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Que tengas misericordia. En el nombre de Jesús, ten misericordia de Colombia y de las naciones, Padre. Por favor, ten misericordia y permite, Señor, que tu gracia sea con nosotros. Perdona el pecado y la maldad, Señor, y que si este es un juicio tuyo, Dios mío, permitas que también produzca mucho fruto de fe, mucho fruto en muchas personas.
Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti. Habla con Él, dile por un momento, yo echo mi ansiedad sobre ti. Mi hogar lo pongo en tus manos. Auméntame la fe, aumenta la fe de este hogar. Haznos fuertes en ti, en tu palabra, Señor, por favor. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bueno, a esta hora queremos compartir un espacio que he titulado, una enseñanza que he titulado La fuerza de la fe. La fuerza de la fe. Y quiero iniciar con una introducción que le he llamado un momento de turbulencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, aparece un momento, una escena, donde creo que podemos todos concluir que era de turbulencia, que era de pensamientos encontrados, que era un momento donde el corazón estaba siendo tal vez apretado, tal vez estaba siendo compungido por lo que estaba pasando a su alrededor. El momento que estamos ahí o que se narra en Juan capítulo 14 que vamos a ver, tiene que ver con un momento antes, unas horas tal vez antes de la muerte del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con turbulencia porque los apóstoles habían sido llamados por Jesús 3 años y medio antes aproximadamente. Y cuando fueron llamados por Jesús, pues comenzaron a ver lo que Él hacía. En momentos se les decía hombres de poca fe, pero para el final de este tiempo, de este periodo de 3 años y medio, ellos comenzaron a fortalecerse en la fe y a creer y a confiar porque Jesús estaba con ellos. Lo vieron hacer milagros, lo vieron sanar enfermos, multiplicar los panes, lo vieron cuidarles, defenderles cuando les acusaron porque cogían espigas por los fariseos en el día de reposo, y Él se levantó y les defendió de una forma correcta conforme a la verdad, y ellos se sentían tal vez protegidos, de tal manera que Pedro, unas horas antes, un momentico antes, dice que iría con él hasta la muerte. Habían empezado a amarle, a sentirse tranquilos, sabían que el Dios de los cielos estaba con ellos. Vieron toda la gloria del Hijo de Dios durante 3 años y medio, pero llega un momento donde Él también les dice y les expresa que tiene que irse. Por un momento imaginémonos qué estaba pasando por el corazón de los apóstoles, qué estaban pensando ellos, qué estaba en su mente, qué estaba ellos tal vez recibiendo en emociones ahí de su corazón. Y saben, cuando Jesús identifica esto, entonces aparece Juan capítulo 14, versículo 1, la parte A. La Reina Valera dice, no se turbe vuestro corazón. Fueron las palabras del Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, le dice Jesús a los discípulos. Y uno dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús entendía lo que estaba pasando. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo texto, la parte A, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No lo permitan, no permitan que ese corazón se llene de angustia. La Nueva Versión Internacional dice, no se angustien, la angustia sale del corazón. El corazón somos nosotros mismos. Tremendo lo que Jesús les dice. Creo que es un reto. Pero creo que si nosotros nos encontramos en esas circunstancias, tal vez hoy Colombia, el mundo se encuentra en esas circunstancias, hay pánico, hay cosas difíciles, entonces no podemos olvidar que somos creyentes, que somos personas que hemos pasado tiempo con Jesús y que su consejo es que no se turbe, que no permitamos que se turbe nuestro corazón. Indiferente la situación que estamos viviendo, así no sea esta situación que está viviendo el mundo por la parte de este virus, sino por una enfermedad en tu casa, algún problema financiero, alguna situación, dice no se turbe vuestro corazón. Y cuando le dice no se turbe vuestro corazón, uno preguntaría, sí, está bien Señor, ese consejo está muy apropiado, yo no quiero que se turbe tampoco mi corazón, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para que mi corazón no se turbe? Y entonces aparece la parte B del texto y aparece un verbo que se repite 2 veces. Creer en Dios, cree también en mí. Creo que
la clave para que el corazón de una persona que ha sido creyente o que ha conocido al Señor Jesucristo no se turbe está en la fe, en lo que ha creído, en lo que ha creído. Y por eso, en esta hora, yo quiero que juntos vamos a viajar por algunos textos de la Biblia para poder entender cómo es posible que la fe, o cómo es la fe que combate la turbulencia, que combate la angustia. ¿Cómo es esta fe? ¿Qué debo yo de tener en cuenta o qué cosas tienen que estar en mi fe para que pueda combatir la angustia, para que pueda combatir la turbulencia? Y para eso vamos a usar el ejemplo de un hombre. Este hombre se llama Abraham. Yo creo que si se va a hablar de fe, tiene que referirse a Abraham. Se le conoce como el padre de la fe, por ser aquel que comenzó a creerle a Dios y de ahí partió toda una nación y toda la promesa de Dios para las naciones enteras. Por eso vamos a tratar de tomar a Abraham y ver qué pasaba en su vida o en su fe mejor, que tal vez no está pasando en nuestra fe y necesitamos incorporarlo en nuestra fe para estos tiempos. Y quiero ver algunos puntos y el primero de ellos se llama una fe conforme a lo que se ha dicho. Una fe conforme a lo que se le ha dicho. La fe siempre debe empezar porque antes recibí un mensaje, porque antes recibí unas palabras, se me dijo algo. Y el que me dijo esto fue Dios mismo. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 4, versículo 18. Por favor, saca la Biblia. Por favor, tómala. Por favor, léela. Que juntos ahí en casa, papá, mamá, hijos, puedan escuchar este mensaje, pero también puedan leer juntos la palabra que ya es espíritu y es vida. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo está tomando a Abraham como un ejemplo de la fe, como un ejemplo de que él a través de la fe fue justificado y evidencia algunas cosas importantes de la fe de Abraham que yo quiero que hoy miremos, que estudiemos juntos. Y Romanos capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Él, refiriéndose a Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Para llegar a ser padre de muchas gentes, porque esto fue lo que se le dijo. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto fue lo que se le dijo. ¿Qué se le dijo a Abraham? A Abraham se le dijo que iba a ser el padre de multitudes, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que su heredad o que sus herederos serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Esto fue lo que se le dijo. ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo. Por eso, mi hermano, quiero alentarte a esto. La fe que saca la angustia del corazón, la fe que quita del corazón la turbulencia, es la fe que comienza por entender con toda claridad la voz de Dios. En el corazón en el que se tiene clara la voz de Dios no cabe la turbulencia. Pero sabes que estos tiempos son tiempos difíciles en el sentido de que los hombres han querido tener una fe en cosas que ni siquiera tal vez Dios ha dicho. Se imaginan lo que es la fe. Se imaginan lo que Dios quiere decirles y no escuchan la voz de Dios, o escuchan la voz de alguien más, o la voz de los medios, no sé, y escuchan esta voz, y cuando escuchan esta voz y la tienen en su corazón, entonces la fe empieza a desdibujarse, empieza a deteriorarse, empieza a dañarse. Esa fe no es la fe que ayuda para estos tiempos. ¿Tú recuerdas las condiciones de Abraham? ¿Por qué no me acompañas al texto que sigue? ¿Por qué no me acompañas al texto que sigue en Romanos capítulo 4, versículo... Más adelante lo vamos a ver.
en más detenimiento, pero quiero tomar solamente esto, versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Deja hasta ahí porque quería solamente tocar esto. Lo narra el apóstol Pablo de la vida de Abraham. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham? Tal vez tú ya lo sabes. ¿Me permites, te lo recuerdo? Abraham, cuando tenía alrededor de 75 años, escuchó la voz de Dios. Y le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham creyó. Y cuando creyó Abraham, entonces salió porque Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y se fue. Pasaron 13 años y no había sucedido nada. Y entonces Dios tiene que volver a recordarle a Abraham su promesa, porque Abraham le dice, tú me dijiste, pero no tengo hijos. Y él dijo, tranquilo, tus hijos serán como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, perdón, como la arena del mar. Serán multitudes, serán muchos. Y no había visto después de 13 años ni siquiera un solo hijo, porque ya estaba tal vez anciano, pero también porque su mujer tenía la matriz cerrada y no había dado a luz ni un solo hijo, ni uno solo. Y luego pasó un poco más y a los 25 años después de la promesa fue cuando Abraham realmente recibió al hijo de la promesa. Tal vez en momentos desesperados hizo lo que no debía, pero pasaron 25 años. Y él tuvo que aprender por la fe, o aprendió por la fe, y quedó para nosotros el ejemplo a confiar en lo que Dios le había dicho. Esta es la clave. Y yo quisiera preguntarte, ¿tienes claro Dios qué te ha dicho? ¿Tienes claro Dios qué te ha dicho? Porque si tú crees en algo que Dios no te ha dicho y entonces no sucede, que creo que es lo que ha sucedido, valga la redundancia, en el tiempo de hoy los hombres están creyendo muchas cosas que Dios no ha hablado, y como Dios no ha hablado, efectivamente no se van a cumplir. Y cuando no se cumplen, entonces la gente dice, Dios no es veraz. Y ay, qué falso es esto. Sea siempre Dios veraz y el hombre sea mentiroso, porque Él siempre va a cumplir su palabra, Él es fiel. Y por eso lo primero que tú y yo debemos de hacer no es decir, voy a poner toda mi fe. No, debemos entender en qué vamos a poner toda nuestra fe. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hablado? En esto y únicamente en esto es en lo que debemos de poner toda nuestra fe. Toda nuestra fe. Y tú me vuelves a preguntar, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Y no sé si lo tienes claro, pero si no me permites, te lo recuerdo. Quiero tomar solamente dos cosas que para mí son las más importantes y que tal vez de ellas se despliegan y que te las ha dicho tanto a ti como a mí, como a cualquier persona en el mundo. Tal vez hayan cosas particulares, específicas para una persona, pero créeme, estas son más trascendentales y más importantes. Y por eso la primera de ellas es que podemos tener seguridad incluso después de la muerte o más allá de la muerte. Y tú me dices, explícamelo bien, por favor. Acompáñame a Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Recuerda, ten tu Biblia a la mano, que juntos podamos encontrar lo que es el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios, que tú encuentres ahí que lo que estoy diciendo es lo que dice en la palabra de Dios y no cosas mías. Juan 11, 25 y 26. Este pasaje de Juan 11 narra un momento en el que también el corazón de algunas personas se llenaron de angustia. Trata de la muerte de un amigo de Jesús llamado Lázaro. Tal vez ya conoce la historia. Tenía dos hermanas, Marta y María. Jesús se entera que Lázaro está enfermo porque Marta y María le mandan a decir esto para que él llegue prontamente, pero él, aún consciente de la gravedad de Lázaro, llega un poco después y llega cuando está muerto. Y cuando está muerto llega con un propósito, es porque necesitaba dejarnos algunas evidencias, algunas verdades profundas para ti y para mí en esta hora. Recuerda que ¿qué nos ha dicho Él? Que podemos tener seguridad incluso después de la muerte. Y cuando Él llega a una aldea donde vivían estas personas, se le acerca una de las hermanas de Lázaro y le dice, Jesús,
Lázaro ha muerto. Pero si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Y entre lo que le dice Jesús, aparece lo siguiente en el versículo 25. Capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a María. Y tal vez hoy me gustaría preguntarte a ti lo mismo. ¿Crees esto? Es lo que Jesús le dijo a María, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nosotros tenemos de seguridad no es únicamente para esta vida en el Señor Jesús. La fe no es solamente para un bienestar en esta tierra. La fe prioritariamente es para un bienestar en la eternidad. Es para un bienestar de estar con Jesús, y valga la redundancia, de permanecer con Él eternamente, de que Él no nos abandonará, de que no nos dejará en el sepulcro, que un día resucitaremos de entre los muertos y que al creer en Él permaneceremos para siempre. Quiero volver a repetirte, ¿crees esto? Me preguntas, no logro entender, explícamelo mejor. Cuando Jesús vino a la tierra, vino para traer esperanza a los corazones angustiados. Y la angustia del hombre siempre va a ser el fruto de su propio pecado. Lo que estamos viviendo hoy de seguro es el fruto del pecado, porque sin el pecado no pudiese haber entrado la enfermedad. Sin el pecado no entrarían muchas cosas que han entrado hasta este momento. Y por eso cuando Él viene a morir en una cruz para darnos la esperanza de la vida eterna. Para que cuando creamos tú y yo en Él, pongamos nuestra fe en que su sangre limpia nuestros pecados, nuestra seguridad eterna sea profunda, nuestra seguridad eterna sea verdadera. Tengamos tú y yo la certidumbre de que si morimos estaremos con Él. Que no se trata solamente de esta vida, se trata de una eternidad. Si me preguntas, este es el motor de mi fe. Es el motor de mi fe cuando me encuentro en momentos de angustia, que vivo para estar con Él en esta tierra, pero también voy a vivir con Él eternamente. Y que nadie me va a quitar esto jamás. Me pueden quitar tal vez la salud porque un virus viene y me contagia. Me pueden quitar tal vez mi casa, el dinero que tengo. Incluso pueden quitarme mi familia, mi esposa, mis hijos, pero jamás van a quitarme la seguridad que tengo de la vida eterna al creer en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Y esto es lo que se convierte en la fuerza para impulsar fuera de nuestro corazón la angustia, la turbulencia. Ahora, no quiero solamente quedarme ahí, porque no tenemos seguridad para la vida eterna únicamente, sino que podemos confiar en esta vida. Y lo segundo que quiero decir es que tenemos seguridad en esta vida. Tenemos seguridad en esta vida. Es lo que Él ha dicho, que tenemos seguridad en esta vida. Pero lo que dice, ahí más adelantico en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Os he hablado, son las palabras de Jesús. Él dice, esto os he hablado para que tengáis paz. Nuevamente se ratifica el deseo de que en el corazón del hombre haya paz. Pero hay un contraste difícil en este texto, porque mira lo que sigue diciendo. En el mundo tendréis aflicción. Bueno, Jesús, ¿qué es lo que está pasando? Me estás diciendo que me dices algo para que yo tenga paz, pero me dices que también al mismo tiempo tendré aflicción. Sí, la aflicción es una promesa de Dios. Ahí hay una promesa, que en el mundo tendremos aflicción. No es algo extraño si me dices, en mi familia estamos pasando este problema. No es algo extraño lo que está pasando en las naciones. La palabra lo muestra. Tal vez sean tiempos apocalípticos. Y por eso lo que dice Jesús en el texto es, en el mundo tendréis aflicción. Escucha lo que dice, pero. Para mí un pero siempre cambia el sentido de la oración. Pero, confiad, yo he vencido al mundo.
Sabes, cuando tú y yo entendemos o comprendemos quién es Jesús y la obra que ha hecho Jesús al morir en la cruz y derrotar el pecado, entendemos el poder que está en Él, la gloria que está en Él. Se trata de Él y no de mí. Esa es mi seguridad. Él es el que ha vencido al mundo, ha derrotado el mal. Él está llevando la historia a un feliz término. Y esto es importante. Me preguntas, ¿cómo es que está llevando la historia a un feliz término si todo está peor? Si antes, mira lo que estamos viviendo hoy. Precisamente la Biblia narra eso, de que un día dejó el hombre entrar el mal al mundo y que Jesús vino a mostrarnos lo que era el Padre, a morir por nosotros para destruir el pecado en la cruz. Pero hay algunos que no van a acercarse a Cristo para que su pecado sea destruido en la cruz. Entonces Él ha prometido que un día su paciencia no irá más. Y su ira se derramará sobre las naciones y traerá juicio y destruirá la maldad en aquellos que no se han acercado a la cruz. Se ha destruido el mundo entero y entonces el mundo entero se ha erradicado, la maldad se ha erradicada, y entonces tendremos paz porque Él ha vencido al mundo. A ese término vamos y cuando tú y yo sabemos eso, nos llenamos de paz, de confianza en Él. Por eso en este momento no dejes que tu corazón se angustie. Por el contrario, permítete entonces llenarte de esa vida de Dios. Ahora, mira lo que sigue diciendo en esas promesas que quiero que tengas en cuenta. En Mateo capítulo 28, versículo 20, un texto conocido tal vez por ti, pero quiero que tú lo mires. Mateo 28, 30. Mira lo que dice. El último versículo del último capítulo de Mateo dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está hablando Jesús. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Es cierto que el mundo va a esa situación, pero también es cierto que el vencedor estará con nosotros todos los días. En esta vida, mientras llegamos a la vida eterna, todos los días. Si me preguntas, esto para mí es una seguridad profunda de que Él esté conmigo. Cuando me siento, ¿qué voy a hacer? Cuando siento que yo soy el que tengo que responder en casa y tenemos dificultades, recuerdo que no estoy solo. Recuerdo que tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores conmigo, a mi lado. Estoy convencido de que Él está a mi lado. Y esto entonces se convierte en una fe conforme a lo que se me ha dicho. Él me ha dicho esto. Y como lo creo y como lo tengo firme en mi corazón, la angustia tiene que salir de ahí. Ahora no quiero quedarme en este primer punto que me he tomado buen tiempo. Quiero pasar a un segundo punto y es una fe que da gloria a Dios. Una fe que da gloria a Dios. Lo primero, una fe conforme a lo que se le ha dicho. Pero si quieres sacar la angustia del corazón, también tienes que tener una fe que da gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos 4, 19 y 20, hablando de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y tú me preguntas, bueno, ¿y qué podemos sacar de este texto? ¿Podremos responder la pregunta de cómo es una fe que da gloria a Dios? ¿Sí? Precisamente este pasaje nos muestra cómo es una fe que da gloria a Dios. Y lo veo en dos formas. Lo primero, no se debilita por las circunstancias. Ya hemos estudiado las circunstancias de Abraham, hablamos un momento anterior acerca de esto. Pero quisiera recordar lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Está hablando Jesús la explicación de la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios, lo que hablamos en el primer punto, y la palabra de Dios fue lanzada a terrenos son corazones. Y aquí dice en este versículo, capítulo 13, versículos 20 y 21, y el que se sembró en pedregales, este es el que oye la palabra. Tiene claro lo que Dios le dice.
oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Uy, Dios me ha entregado estas promesas. Dios me ha dicho esto. Lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, incluso por causa de esa misma palabra que se entregó, luego tropieza. Creo que el debilitarse no hace parte de dar gloria a Dios. No debilitarse sí hace parte de dar gloria a Dios. Las circunstancias, la prueba, la aflicción no pueden mover en lo que creemos. No puede hacernos pensar que el panorama va a ser diferente para nosotros. No, el panorama o lo que viene adelante va a ser lo que Dios ya dijo. No importa lo que tenga que pasar. A Abraham se le dijo, serás padre de multitudes. Y tuvo que pasar 25 años, un panorama gris. Al final se cumplió lo que Dios dijo. Pero Abraham le dio gloria a Dios, no debilitándose en medio de las circunstancias, sino, como dice el versículo 20, se fortaleció a través de las circunstancias. Dice, se fortaleció en fe. La Nueva Traducción Viviente habla un poquito mejor estas palabras y nos deja ver que la fe de Abraham creció a través de todo este tiempo. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios que podamos tener nosotros a través de dificultades? Hemos estado invitando, en el comunicado se dijo, ¿por qué no estudiamos en este tiempo que no sabemos cuánto será Hechos, Primera y Segunda de Pedro? Y si estudias Primera y Segunda de Pedro te das a dar cuenta que Dios usa el fuego de la prueba para perfeccionar la fe. Y esa es la fe que da gloria a Dios. Por eso quiero invitarte a que tu fe sea fundamentada en lo que Dios ha dicho, pero también quiero invitarte a que tu fe sea una fe que da gloria a Dios, porque confías de que se va a cumplir lo que Él dijo que se iba a cumplir. Quiero invitarte a que lo tengas de esa manera, que lo tengas en tu corazón, que lo guardes en tu corazón. Quiero pasar al tercer y último punto de esta hora, que he titulado Una fe que trae beneficio a otros. Lee conmigo Romanos 4, 22 al 24. Romanos 4, 22 al 24. Por lo cual también su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Quiero animarte a lo siguiente. El contexto del pasaje tiene que ver con una defensa del apóstol Pablo acerca de que la salvación no es por obras, la justificación no es por obras, sino únicamente por la fe, y que esto fue lo que sucedió con Abraham. Pero al final él concluye que de la misma manera como Abraham nos dio ejemplo de que el modelo de Dios era justificar a través de la fe, para nosotros hoy es el mismo modelo de ser justificados por la fe. Entonces quiero tomar esto como el motor para que tú y yo podamos comportarnos en este tiempo, podamos hablar en este tiempo. Y me preguntas, ¿cómo? La respuesta es la siguiente. Abraham fue ejemplo de salvación por fe para que nosotros también tengamos esa misma fe y recibamos la salvación de la misma manera. Y entonces dejó dos cosas importantes: su ejemplo, pero también lo que dijo quedó registrado en la Biblia. Y tú y yo podemos entonces ser ejemplo de fe para muchas personas en tiempos de angustia. Y la gente va a estar observándonos, la gente va a estar mirando lo que estamos viviendo. Y si tú te concentras en mantenerte fiel al Señor y siendo ejemplo, entonces vas a poder alcanzar a tus hijos, vas a poder alcanzar a tu esposo, a tu esposa, vas a poder alcanzar a tus padres, a tus tíos, no sé a quiénes, que están observándote en medio de dificultades y adversidades y van a decir, ¿qué tiene? Hay algo diferente en esta persona. Se llama fe. Una fe que sabe que se le ha dicho, una fe que está centrada en darle gloria a Dios. Ese es el centro de la fe, darle gloria a Dios. Y entonces vas a dar ejemplo, pero no solamente vas a dar ejemplo,
sino que vas a hablar de tu fe. Vas a compartirlo, vas a tal vez enviar el link de este video, vas a enviar tal vez un devocional, vas a compartir con ellos cuando digan, está terrible la situación, y te diga, pero tengo un Dios en quien confiar, que me ha prometido que de entre los muertos me levantará y me dará vida eterna, que es victorioso, que ha vencido al mundo y que yo puedo en él estar tranquilo. Y cuando tú hables y compartes de aquel Jesús que murió en la cruz para perdonar los pecados, que la resurrección y la vida, muchos otros van a creer. ¿Me permites y te reto a esto, mi hermano? Si tú te centras en, Señor, protégeme, Señor, guárdame, tu fe se va a ver debilitada. Pero si tú simplemente lo crees, que Él te va a guardar, que Él te va a cuidar, que Él te va a levantar, y lo que haces es decir, ¿cómo le hablo a otros? ¿Cómo le digo a otros que crean en el Señor Jesús? Esta es la mejor circunstancia, este es el mejor momento. Cuando todos están pensando en la muerte, podemos hablar de que Él es la vida, la resurrección. Él ha prometido vida eterna a través del perdón de pecados en la cruz. ¿Qué tal si tú y yo oramos de una forma diferente en este tiempo? Le decimos, Señor, haznos valientes para con denuedo predicar la palabra, como un día lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 4. Ellos hablaron esto, no oraron, Señor, ayúdanos a no tener miedo, no oraron, Señor, no ayúdanos a que nuestra fe permanezca, que no nos convirtamos en cristianos blanditos, que no nos apartemos del Evangelio. Ellos no oraron así, ellos estaban convencidos de lo que tenían en Cristo y oraron diciendo, ayúdanos a ser valientes para predicar la palabra. Si tu fe trae beneficio a otros, es una fe que te trae libertad de la angustia. Quiero animarte a que lo veas de esta manera. 3 cosas importantes de la fe. 1, conforme a lo que Dios te ha dicho a ti, me ha dicho a mí. 2, es una fe que se centra en darle gloria a Dios. Y 3, una fe que trae beneficio a otros. Quiero animarte a que meditemos de esta manera. Quiero animarte a que esa sea la fuerza de la fe que está en ti, en tu familia, en tus hijos en este tiempo. Y que dé gloria a Dios todo el tiempo esa fuerza. Por eso solamente quiero terminar con estas conclusiones para que oremos un momento. Y es la fuerza de la fe debe ser práctica para sacar la turbulencia del corazón. De otra forma no es posible. Y también la fuerza de la fe puede llegar a otros para su ayuda. Tenlo en cuenta, guárdalo en tu corazón, que todos los días que vamos a pasar de este tiempo viéndonos por acá, tú te fortalezcas en fe. A través de lo que ves en las noticias, a través de lo que hablas en familia, te fortalezcas en fe, a través de lo que le hablas a tus hijos, a tu esposa, te fortalezcas en fe. ¿Por qué no cierras los ojos un momento de donde estás y le dices al Señor, yo quiero esa fe? Ayúdame a tener esa fe. Cierra tus ojos, Padre. En esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu favor. Suplicamos que tomes el control de este momento y nos ayudes, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de esta iglesia, lo que está pasando, que no se debilite la fe de sus miembros, que aumente, Señor, así como oraste por Pedro, oro por esta iglesia, que no falte la fe, que nos fortalezcamos en fe, los niños, los adolescentes, los hombres, las mujeres, los jóvenes, que se fortalezcan en la fe. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Por favor, que tengamos una fe tan clara en las palabras tuyas, una fe fundamentada no en lo que el hombre ha dicho, sino en lo que tú has dicho. Una fe fundamentada en darte gloria a ti. Una fe que otros vean y la anhelen y la deseen. Y entonces podamos compartir el Evangelio. Que no sea un tiempo para resguardarnos únicamente. Responsablemente lo haremos. Pero será un tiempo para seguir extendiendo tu nombre. Será un tiempo para seguir animando a otros a la fe. Señor, esta será nuestra vida. La vida de la iglesia en este tiempo será animar a otros a creer en ti. Oh, quita la angustia de tu pueblo. En el nombre de Jesús, no se turbe el corazón de tu pueblo. Y ten misericordia, una vez más te pedimos, de Colombia y de las naciones. Trae esperanza al corazón que está desanimado, desalentado a través del Evangelio glorioso de salvación. Gracias, mi Rey. Bendecimos tu nombre, Padre. En tus manos ponemos este tiempo. Amén, Señor. Y amén. Iglesia,
Guarda esta palabra en el corazón. Compártela, habla en familia qué piensan de lo que hemos compartido en esta hora. Que cada uno saque una conclusión. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo qué fue lo que más te impactó, qué fue lo que más habló a tu corazón. Pregúntale a tus hijos, que sean prácticos estos momentos. Saquen un ratico para compartir, para dialogar y recuerden, vamos con mucho esfuerzo a tratar de transmitir los cultos en sus días y horarios habituales. Pero sobre todo tengan tiempo en familia, de orar, de buscar al Señor, de compartir juntos. Que este tiempo Dios lo use para que crezca la iglesia. Dios los bendiga.